Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, romances y secretos ocultos de la televisión Superíndice 3N turca. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que con energía porque hoy tenemos un vídeo que honestamente va a explotar. Su como lo escuchan, hoy vamos a hablar de tensiones, provocaciones y revelaciones impactantes que nos dejaron con la boca abierta. Hoy nos centraremos en esos momentos en los que los personajes de nuestras series turcas favoritas simplemente no pudieron mudarse y explotaron. Ya sea por una traición superíndice 3N, por una acumulación superíndice 3N de mentiras o simplemente por la presión superíndice 3N de un amor prohibido, esos momentos de catarsis son los que nos mantienen pegados a la pantalla, ¿verdad? Y por supuesto vamos a hablar de esos secretos que una vez revelados, cambiaron el rumbo de la historia para siempre. Asu que prepulrense para un torbellino de emociones, porque hoy destaparemos los momentos mu-s explosivos y íntimos de algunas de las series turcas mu-s populares del momento. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan los dramas turcos tanto como a Mu, no se olviden de suscribirse al canal. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos con noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus series y actores favoritos. También copyright pueden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora vamos al grano. Empecemos con una serie que desde el principio nos tuvo al borde del asiento, Senu con diéresis al capm, o Lofi sin deer, como la conocemos en algunos pauses. Vamos a hablar de Eda y Serkan, esa pareja que nos enamoró superíndice 3 con su romance complicado y lleno de obstáculos. Y aunque hubo muchos momentos tensos a lo largo de la serie, quiero centrarme en uno en particular, el momento en que Serkan recupera la memoria y al hacerlo, olvida por completo su relación superíndice 3N con Eda. La serie es una comedia romántica, pero este giro dramático llevó superíndice 3 la historia a otro nivel. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, los actores principales, lograron transmitir a la perfección superíndice 3N el dolor y la confusión superíndice 3N de sus personajes. Eda, devastada por el olvido de Serkan, intenta por todos los medios hacerle recordar su amor, pero con diéresis copyright, él se muestra distante y frío. La situación superíndice 3N se vuelve aún más tensa cuando Selin, la exnovia de Serkan, aprovecha la amnesia para intentar reconquistarlo. La provocación superíndice 3N por parte de Selin hacia Eda era constante. Selin, con su actitud altiva y sus comentarios sarcásticos, hacía todo lo posible para hacer sentir a Eda insegura y fuera de lugar. Y aunque Eda intentaba mantenerse fuerte, la situación superíndice 3N la superaba. El momento en que Serkan, revela sin querer un secreto íntimo sobre su relación superíndice 3N pasada con Selin, frente a Eda, es devastador. No es un secreto que Serkan oculte deliberadamente, sino un desliz que revela la profundidad de su historia con Selin, antes de Eda. El secreto no es algo escandaloso en sí mismo, sino que por su carácter personal, revela la intimidad que alguna vez compartieron, algo que duele profundamente a Eda al ver que ella ahora es excluida de esa parte de su vida. La actuación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael en esa escena es simplemente magistral. Logra transmitir el dolor, la frustración superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de Eda de una manera tan real que es imposible no sentir empatia por ella. Y la reacción superíndice 3N de Serkan, al darse cuenta de lo que ha dicho y del daño más menos o que ha causado, es también copyright muy conmovedora. Ese momento marca un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N de Eda y Serkan, y los obliga a enfrentar sus sentimientos y a luchar por su amor. La serie logró superíndice 3 mantenernos en vilo, preguntándonos si realmente el amor podrá superar este obstáculo tan grande. Además la química innegable entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fuera de la pantalla, que alimentó superíndice 3 los rumores de un romance real, hizo que este drama fuera aún más irresistible para el público. Ahora pasemos a otra serie que nos dejó superíndice 3 sin aliento con sus giros inesperados y sus personajes complejos, Sadakatsiz, o Infiel, como se conoce en algunos pauses. Esta serie es un drama psicológico superíndice 3 gico que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Y créanme las explosiones emocionales y las revelaciones impactantes están a la orden del día. La serie gira en torno a Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engao más menos ando con una joven llamada Derin.
A partir de ese momento, la vida de Asia se convierte en un infierno. La traición superíndice 3N de Volcan la destroza por dentro, y la obliga a replantearse todo lo que cree saber sobre su matrimonio y sobre su propia identidad. La serie tiene muchos momentos de confrontación superíndice 3N entre Asia y Volcan, pero hay uno en particular que destaca por su intensidad y por su carga emocional. Es el momento en que Asia decide revelar la infidelidad de Volcan a toda su familia y amigos, durante una cena en su propia casa. La escena es simplemente electrizante. Asia, con una calma aparente, va revelando uno a uno los detalles de la infidelidad de Volcan, dejando a todos los presentes en shock. La reacción superíndice 3N de Volcan es de rabia y desesperación superíndice 3N. Intenta negar todo, pero Asia tiene pruebas irrefutables que demuestran su culpabilidad. La situación superíndice 3N se vuelve aún más tensa cuando Derin, la amante de Volcan, aparece en la casa y se enfrenta a Asia. La confrontación superíndice 3N entre las dos mujeres es brutal. Derin acusa a Asia de ser una mujer fría y calculadora, mientras que Asia le reprocha a Derin haber destruido su matrimonio. Volcan, atrapado en medio de la disputa, no sabe qué copyright hacer ni qué copyright decir. La explosión superíndice 3N de Asia en esta escena es comprensible. Después copyright S de meses de sufrimiento y humillación superíndice 3N, decide tomar las riendas de su vida y exponer a Volcan por lo que es, un mentiroso y un infiel. La serie a partir de este momento, toma un rumbo aún más oscuro y sorprendente, con Asia decidida a vengarse de Volcan y de Derin. Sadakatsith es una serie que te mantiene pegado a la pantalla con su ritmo vertiginoso y sus personajes complejos, y que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la traición superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. La actuación superíndice 3N de Kan Sudere como Asia es impresionante. Logra transmitir la vulnerabilidad, la fortaleza y la determinación de su personaje de una manera tan convincente que es imposible no sentir empatia por ella. Cambiemos ahora de GEU copyright Nero y vayamos a una serie de U con diéresis copyright poca que nos transporta a un mundo de intrigas palaciegas y pasiones prohibidas, Mutesem YZYL, o el Sultu, N, como la conocemos en muchos pauses. Esta serie, basada en la vida del Sultu, N. Suleiman N. el Magnífico, es una superproducción superíndice 3N que recrea con gran detalle la vida en el Imperio Otomano durante el siglo XVI. La serie es llena de momentos tensos y revelaciones impactantes, pero uno de los más memorables es el momento en que Hürrem Sultu N., una esclava ucraniana que se convierte en la esposa favorita de Suleiman N., revela su verdadero origen y su ambición superíndice 3N de convertirse en la mujer más poderosa del imperio. Al principio Hürrem se presenta como una joven ingenua y vulnerable, pero pronto demuestra ser una mujer astuta y ambiciosa, capaz de todo para conseguir sus objetivos. Su ascenso al poder no es fácil. Tiene que enfrentarse a numerosas intrigas palaciegas, a la envidia de las otras concubinas y al odio de la madre del Sultu N. Pero Hürrem no se rinde. Con su inteligencia y su encanto, logra ganarse el corazón superíndice 3N de Suleiman N y convertirse en su consejera S cercana. La revelación superíndice 3N del secreto S último de Hürrem, su origen humilde y su pasado como esclava, es un momento clave en la serie. Este secreto, si se descubriera, podría poner en peligro su posición superíndice 3N y su vida. Sin embargo, Hürrem utiliza este secreto a su favor, revelándolo a Suleiman N en un momento de vulnerabilidad y demostrando a su confianza y su lealtad. Este acto de valentua fortalece a UNMUS su relación superíndice 3N con el Sultu N y la consolida como una figura clave en el imperio. Mutesem YZYL es una serie que te atrapa con su ambientación superíndice 3N lujosa, sus personajes complejos y sus intrigas palaciegas. La actuación superíndice 3N de Mary Mutherly como Hürrem Sultu N es simplemente magnífica. Logra transmitir la fuerza, la inteligencia y la vulnerabilidad de su personaje de una manera tan convincente que es imposible no sentir admiración superíndice 3N por ella. La serie también copyright N explora temas universales como el amor, la ambición superíndice 3N, el poder y la traición superíndice 3N, lo que la convierte en una historia fascinante para el público de todo el mundo. El secreto de Hürrem, en lugar de ser superdicio superíndice 3N, se convierte en un catalizador para su ascenso al poder, demostrando que incluso los orígenes humildes pueden ser superados con inteligencia y determinación.
Y finalmente vamos a hablar de una serie Moon de ese reciente que ha conquistado corazones en todo el mundo, Yark o Familia, como la conocen en algunos pauses. Esta serie es un thriller judicial que combina elementos de drama familiar y romance, creando una mezcla explosiva que te mantiene enganchado desde el primer capítulo. La serie gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A pesar de sus diferencias de carácter y de sus enfoques opuestos de la justicia, Ilgaz y Ceylin se sienten atraídos el uno por el otro. La serie es llena de giros inesperados y revelaciones impactantes, pero uno de los mundos memorables es el momento en que se revela el secreto de True, ese del asesinato del que se acusa al hermano de Ilgaz. Este secreto, que involucra a varios personajes de la serie, cambia por completo la dinámica de las relaciones y obliga a Ilgaz y Ceylin a cuestionar todo lo que creían saber sobre sus familias y sobre la justicia. La serie explora temas complejos como la corrupción, la venganza, la lealtad y el perdu superíndice 3N. Y lo hace a través copyright ese de personajes complejos y bien desarrollados, cuyas motivaciones son comprensibles, incluso cuando sus acciones son cuestionables. Yark es una serie que te hace pensar, que te emociona y que te mantiene al borde del asiento con su ritmo vertiginoso y sus giros inesperados. La química entre Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz, los actores que interpretan a Ilgaz y Ceylin, es innegable. Logran transmitir la complejidad de su relación superíndice 3N de una manera tan convincente que es imposible no enamorarse de ellos. El secreto revelado no solo cambia la vida de Ilgaz y Ceylin, sino que también copyright expone las grietas en el sistema judicial y la corrupción que se esconde tras las fachadas de las familias respetables. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los momentos explosivos e últimos de las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3M, la provocación superíndice 3N, la traición superíndice 3N y los secretos ocultos pueden desencadenar reacciones inesperadas y cambiar el rumbo de la historia. Hemos visto CU superíndice 3M, los personajes de nuestras series favoritas se enfrentan a situaciones extremas y CU superíndice 3M luchan por superar los obstáculos que se interponen en su camino. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CU de estas series es su favorita? Copyright otros momentos explosivos recuerdan? Do copyright gemme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con la comunidad. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan sobre las series que analizamos. Y por último pero no menos importante quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo y recuerden seguir disfrutando de las series turcas. Adiós.